¿Sí me escucha? ¿Alguien puede hablar para ver si lo escucho? Sí, profe, sí se escucha bien. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Ok. Sí, licenciado. Empezamos. Perfecto. Pues bueno, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren más que bien como tal. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Quieren que sigamos leyendo la sentencia que está con las patas o nos vamos a la clase directamente? Como ustedes me digan. Clase. Clase, ok. Clase, profe, Sí, clase. porque esa sentencia tampoco me dejó no me dejó un buen sabor de boca esa sentencia. Juicio oral. Ya, hija, vas a tirarme el celular y me voy a enojar contigo. ¿Vas a sacar a Kira? Sí, ¿por qué no? Ah, para meterlo con él. Ok. Permítanme un momentito. Ok, acá está. Está cargando, espérame. Vamos a limitar la búsqueda por tipo. Ok. Déjame checar si es este. Comparto pantalla. Ahí, ¿dónde estás? Acá estás. Perfecto. Ok. Pues vamos a empezar. ¿Será este? Ok. Técnicas de litigación oral, ¿de acuerdo? Bueno, como tal, en un juicio, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que tener una cierta técnica de cómo vamos a llevar a cabo nuestro juicio propiamente, ¿de acuerdo? Cómo vamos a ir resolviendo los problemas que se susciten. Yo les he dicho que la recomendación número 1 es tener la ley impresa o tener como tal el código penal o su agenda penal, ¿de acuerdo? Como ustedes gusten, para que puedan empezar a trabajar esa parte. Ahora, bueno, eso es de mis licencias. Ahora, el derecho, como hemos dicho muchas veces, pues es un conjunto de normas jurídicas que ya está alcanzado, pero yo sí lo digo como es un sistema, ¿de acuerdo? Es un sistema jurídico, ¿sale? Para que al final del día, porque todas las ramas del derecho tienen una unión, para regular el comportamiento de todas las personas que vivimos en sociedad. El fin del último o supremo del derecho es lograr la convivencia pacífica. Esa es la idea. La realidad es que muchas veces no se llega, pero bueno. Ok. Dime, perdón. Ok. Es la sumatoria de todos los factores. La constitución política es la sumatoria de todos los factores reales del poder, de los principios fundamentales. Lo define como la constitución es la norma de normas, en todo caso de incompatibilidad entre la constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarían las disposiciones constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Esto que quiere decir, propiamente es que la Constitución, como ustedes saben, debido a la contradicción de tesis 293 de 2011, como tal tiene que respetar derechos humanos, ay me espantó, tiene que respetar derechos humanos y tiene que tener como tal, pues, toda esa parte de que las leyes que emanen de ella tienen que ir en concordancia. A ver, vamos a poner dos situaciones, dos ejemplos para ver si queda clara esa parte. A ver. Si la Constitución me nombra una protección como persona, pero vamos a imaginar que un niño con discapacidad, ¿sale? Vamos a imaginar un niño con discapacidad, le vamos a poner Juanito. Juanito es un niño que tiene una discapacidad visual, ¿sale? No puede ver, ¿sale? Pero pues todo lo demás sí está bien, ¿sale? Perfecto. Ahora, en ese sentido, ¿la Constitución le brinda protección a él en especial? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es la protección que le brinda? Bueno, podemos decir que no la no discriminación. ¿Ok? ¿Qué más? Yo creo que
tengo un poco más el sentido de que no lo deja desprotegido, porque como tal, el artículo primero dice que todos tenemos derecho a todos los artículos que se establecen ahí. Ujú. Pero a él por ser niño y discapacitado, ¿cómo lo protege? Digo, porque todas las personas deben estar protegidas por la Constitución, pero a él en especial, ¿cómo lo protege la Constitución? Nada. Ni una idea de cómo lo protege la Constitución a él como niño. Primero lo protege en la cuestión del interés superior del menor, artículo 4. Garantiza su educación, garantiza que no debe ser discriminado en ningún ámbito. Perfecto. Artículo primero, párrafo quinto, el acceso a la educación, artículo tercero. ¿Qué más? ¿Qué más le garantiza la Constitución? ¿Nada más? Desarrollo de la personalidad. ¿En qué artículo es? Bueno, a ver. Sí, me doy cuenta que sí necesitamos trabajar como tal en los derechos humanos. Mucho, 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 mucho antes de meternos en la rama del juicio oral y de la Constitución. El artículo primero lo protege, a ver, vamos a ver, él es un niño. Dice el artículo primero, párrafo primero, garantías constitucionales y derechos humanos que los protegen, ok, perfecto, sale. Ese nos protege a todos, al niño y a mí nos van a proteger de la misma forma el artículo primero, párrafo primero. El párrafo segundo, el principio pro persona, ok, a mí que soy una persona de 34 años y al niño nos va a proteger de manera igual, sí, ok. El párrafo tercero, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán respetar, proteger, ok. ¿Nos va a proteger de diferente forma? Sí, pero nos va a proteger igual, ok. Sale. El párrafo cuarto de la esclavitud, ¿nos va a proteger a los dos? Sí, no va a haber esclavitud de ninguno de los dos, perfecto. En el párrafo quinto, que se evite la discriminación a él por no tener una discapacidad visual y a mí pues, por ser yo, ¿no? Vamos a poner así. Ok, ya. Pero ¿qué diferencia hace sobre él, o sea, sobre de mí? Yo no estoy estudiando, él sí está estudiando. Él es un menor de edad, tiene derecho, tiene capacidad de goce, más no de ejercicio. Yo tengo capacidad de ejercicio. ¿Qué distinciones hace la ley sobre él? ¿Quién tutela sus derechos? ¿Sobre quién recae la obligación sobre él? Artículo cuarto, párrafo decimosegundo, la obligación sobre el menor. Artículo 31, fracción primera, las obligaciones de los padres mexicanos sobre sus hijos. Eso es lo que me tienen que contestar. Eso es lo que ya se supone tienen que saber. Para llegar a juicio oral o llegar a amparo ya tienen que conocer derechos humanos. Para que se den una idea de un niño. ¿Cuándo su cliente va a ser un niño? Cuando el papá se preocupe por él. Oiga, licenciado, ¿sabe qué? Mi niño está en silla de ruedas y la escuela no tiene rampas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué soluciones le dan al papá? ¿Un amparo? Bueno, sí es una de las soluciones, pero se me hace usar un martillo para matar una mosca, o sea, se me hace una herramienta demasiado fuerte para algo más que requiere más precisión. Digo, sí sería nuestra última vía en caso de que, pues sí, nos mandaran a la fregada, pero ¿qué sería primero? Solicitud ante la SEP. Solicitud ante la Tiene SED. razón. Es la primera. Y la cuando primera nos dé la negatoria, así es. ahí es cuando nace la pretensión. ¿Sale? Artículo octavo constitucional, derecho de petición, le solicito a la SEP por escrito, ellas me contestan por escrito. ¿Sabe qué? No tenemos presupuesto para hacer salones sin escaleras o no tenemos presupuesto para hacer rampas. Perfecto. ¿Habrá una violación de derechos humanos al menor? ¿Cuáles son los derechos humanos que se le estarían violando en eso? Claro que sí. Al derecho a la vida digna del menor, al traslado. ¿La educación? Al ¿Qué traslado. más? ¿Qué más? A libre tránsito, acaba de decir su compañera Rosy, muy bien. ¿Qué más?
¿Ya? ¿Son todos? ¿No hay más? ¿No hay otro derecho? Artículo, bueno, el 3, dijeron. Derecho a la educación, ya lo dijeron. ¿Qué más? ¿Qué otro derecho nos puede estar faltando? ¿No lo estarán discriminando? Ahí sí no habrá discriminación. En el artículo primero. Párrafo quinto, efectivamente. Ok, hay discriminación. Sale. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Es todo lo que está sufriendo el niño? Por no poner una rampa para que le dé acceso, su libre tránsito, su acceso a la educación, su derecho a no ser discriminado. ¿Qué más? ¿Nada más? A una Es todo. vida digna, a una vida digna. A una vida digna, ok, una vida digna. Excelente, ok. 5. 5 derechos ya tenemos acá. No, hombre, son muchos. Bueno, pero dime cuáles son. Ese es el problema, o sea, sí, el niño puede tener infinidad de derechos, pero ¿saben cuáles son? ¿Saben cuántos tiene ese niño? Yo me imagino que muchos de ustedes tienen hijos, tienen sobrinos, o conocen a algún niño, por lo menos, ¿de acuerdo? Y en ese aspecto, si tienen sobrinos, si tienen hijos, si tienen parientes, primos, no sé, lo que tengan, como niños, me están dando la pauta a entender que ustedes no tienen la capacidad de defenderlo en dado caso que le viole sus derechos humanos. Porque nada más me están nombrando 5 derechos que tiene el niño. ¿Sí se dan cuenta de la necesidad de abrir las convenciones internacionales? Porque ahí está la Constitución, esa es una, ok. Pero ¿no habrá una convención por los derechos de la niñez? Sí, ¿Y cómo se llama? de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, algo así. Así se llama También la hay una convención. para... Es la ley general de niños, niñas y adolescentes. Exacto, así se llama, ley general. Pero en convencionalidad, También... ¿qué será más importante en convencionalidad? ¿La ley general de los NNA, de los niños, niñas y adolescentes, o una convención internacional? ¿Qué es más fuerte? ¿Qué pega más duro? La internacional. La convención. ¿Y cómo se llama? ¿Qué les dejé de tarea en esta clase? ¿Qué les dejé de tarea? Que leyeran todas las convenciones que viene en el... Dime. También sería la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. Muy bien, exacto, muy bien. Ya tienen la idea. Ok, a ver, vamos a entrar más en materia, ¿ok? Ya tenemos el problema, un niño de, no sé, 12 años, ¿les parece? Un adolescente de 12 años, ¿sale? El cual la escuela no pone rampas. Ya tenemos el problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a tema? Ok, primero, su Juris Lex tiene como tal aquí NNA, ¿sale? Consultar por ordenamiento. Perfecto. Ok. Perfecto. Y también tenemos en el Juris Lex, ¿sale? En materia internacional, vamos a ver, consultar por ordenamiento también. A ver, esto fue lo que yo les dejé de tarea. Que abrieran esta y le abrieran en 50 registros, les van a salir 34 registros acá. Quiero que copien 33, del 2 al 34 van a copiar todos en su libretita a mano para que no se les olvide cuáles son los tratados internacionales. Si yo le doy acá, niño, pongo NIN, ahí se llama Convención sobre los Derechos del Niño, para que no se les olvide. ¿Cómo se llama? Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Sale? Ok, es en cuanto a convencionalidad, o sea, en cuanto a lo que es una ley que funge de igual fuerza que la propia Constitución, ¿sale? Ahí está, ok. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos la Ley General de los Derechos de los NNA, el reglamento de la Ley General de los NNA, de los derechos de los NNA. Posteriormente vienen acá la Ley General para la Atención y Protección con personas en condición de espectro autista. ¿Sabían ustedes que existe esa ley? ¿O no tenían ni idea? Yo estuve leyendo las leyes y sí pude ver esa y también vi muchas más que también dije, me quedé
súper sorprendida. Y sí, esa ya la conocía. Bueno, no la he abierto y leído, pero sí, ya la vez que nos dejó leer esas, leí, no todas, pero sí la mayoría. Perfecto, muy bien. Pues sí, es una ley en cuestión en ese aspecto. Ahora, ¿habrá alguna de tema de discapacidad? Vamos a ponerle aquí. A ver, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Entonces, ¿tiene una doble protección el menor en esta situación que estamos planteando? ¿Sí o no? Sí, y creo que tendría una tercera, ¿no? Porque también hay una ley para la educación. ¿O no? Estoy mal. En protocolos internacionales, que yo sepa, no. No he Ok. checado, no me sé todas del tema de ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. No me sé todas en el derecho internacional privado. Ahí sí no me sé todas, pero en el público sí te puedo decir que está esta, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ya tenemos ahí como tal el tema de la discapacidad, el tema de la niñez, de los derechos de la niñez. Sale. Ahora la pregunta es, aquí viene la pregunta difícil. ¿Quién creen que dé más derechos? ¿La Constitución, derecho humano sobre el niño, la Constitución o la Convención? O para el mismo niño discapacitado, la Convención o la Constitución. ¿Quién me dará más derechos? La convención, Es porque correcto. los trae más especificados, Es o bueno, correcto, lo más. trae más explayado, ¿de acuerdo? Por más dedicado a una sola cosa. La Constitución trata de dedicarle a todos, pero es difícil, ¿sale? A ver, vamos a una pregunta de examen que me encanta hacer en Derecho Constitucional. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? Sin ver en Google, por favor. ¿Cuántos tiene? 133. Casi, pero no. 136. Exacto, muy bien. 136 artículos, ¿sale? Eso lo tienen que manejar ustedes muy bien, ¿sale? Entonces, en ese sentido, a ver, ¿ya se dieron cuenta cómo no estamos analizando los tratados internacionales que en este momento son derecho positivo vigente? Y no nada más es eso, sino que tienen rango constitucional, ¿sale? Perfecto, muy bien, Daisy. Excelente respuesta. Se divide en dos partes. Es correcto, ¿sale? Entonces, en ese sentido, ustedes tengan muy en cuenta, ¿sale? Que al final del día, si ustedes no conocen la convencionalidad, a ver, vamos a hacer una pregunta estadística. En este momento hay 14 personas conectadas. ¿Quién de ustedes conoce una persona, no digo que esté en su familia, conoce una persona con discapacidad? Yo tengo un familiar. Yo, Dos, ¿quién más? yo, Yo. Cuatro, ¿quién más? Yo soy una persona con discapacidad. Ok, Yo, Gerardo. Fue más Yo fuerte soy- de lo que pensaba. Ok, Gerardo. No pasa nada. Y además, Ok, yo estoy en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la discapacidad. Si usted googlea mi nombre, ahí aparece. ok, muy bien. Excelente, Gerardo. Muy bien. Felicidades en ese sentido. Gracias. Ok, ¿quién más? Yo. 7. ¿Quién más? ¿Nadie más? Nadie más. Ok. De 14, 7. La mitad conocemos con personas con discapacidad. 7. La mitad conocemos personas con discapacidad. Ah, no, dije yo. 8. 8 de 14 conocemos personas con discapacidad. Y luego, ¿por qué no conocen los derechos que los defienden? Una persona con discapacidad no puede entrar a su despacho para pedirles a ustedes asesoría. Ya se dieron cuenta que la estadística está amplia. 8 de 14 personas. Es más del 50%, estamos hablando del 60% de los que estamos aquí presentes conocemos a una persona con discapacidad. Si se dan cuenta de que hay una vulnerabilidad ahí que no están contemplando, hay derechos que no están contemplados. Ahora, ¿qué derechos le protegen por ser niño en la convencionalidad y qué derechos le protegen por ser discapacitado en cuestión de
¿Serán los mismos o serán diferentes? En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, ¿habrá una diferencia o será lo mismo? No, sí, claro que tiene diferencias porque se necesitan de otros cuidados, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Acá el artículo 7. Niños y niñas con discapacidad. Los estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. A ver, entonces, ¿se estará cumpliendo si la escuela, que es una institución que pertenece al Estado, la Secretaría de Educación Pública, si la escuela no pone como tal su rampa para el niño que tiene este detalle, bueno, que tiene esta discapacidad? La pregunta es, ¿cuántas escuelas han visto con rampa? La verdad, bueno, le voy a poner mi caso, profesor. Yo tengo a mi hija con una discapacidad y solamente en la primaria, ella ahorita tiene 13 años, va en la secundaria y en la secundaria no hay rampas. ¿Y por qué Bueno, no la mi estás hija no pidiendo? está en silla de ruedas, pero sí tiene una discapacidad. Vamos, Tiene displasia de cadera. no quiero que me digas qué tiene, ¿ok? A ver, un niño que tiene la discapacidad visual, ¿qué necesitaría en la escuela para poderse desplazar? Que esté la Ponerlo escritura braille. cerca hasta adelante. Que tenga escritura braille, ¿qué más? Digo, todos hemos visto una persona que no pueda ver y cómo se guía a una persona que no puede ver. Si ustedes no pudieran ver en este momento, ¿cómo le harían? Pues con un pasamanos. Un pasamanos, con andales, muy bien. ¿Qué más? Bastones. No, eso no se lo tiene que dar el Estado, pero a ver, otra cosa. ¿No han visto en los centros históricos de las ciudades que hay unas como rieles en el piso? Y que cuando llegan a la esquina como que cambia el riel, ya no se ve así, se ve como tapado. ¿Sí los han visto o no los han visto? No. ¿O no han visto hacia el piso? Es que ustedes ven en alto. Bueno, en algunos estados y municipios, como se tiene que tener contemplada esa situación, tienen esos rieles, ¿de acuerdo? En la escuela deberían de tener esos rieles para los niños con discapacidad visual que puedan guiarse con esos rieles para ver hacia dónde van. Y también el tema de la escritura braille, ¿sale? Entonces, ese es un tema. Pero la verdad, ¿cuántas escuelas tienen esos rieles? Ahí es donde cabe la pregunta. Entonces, el Estado no estará vulnerando ahí derechos humanos de los niños con discapacidad. Sí, porque claro, tiene una obligación que manifiesta una convención internacional. O sea, si se dan cuenta de que, híjole, está muy fiero el asunto, o sea, y yo no he visto a ningún papá peleando por eso. Pero, ¿qué pasaría? Yo soy el diablo en ese sentido. ¿Qué pasaría si ustedes conocen esos derechos? Vamos a imaginar que su niño va a la escuela y se encuentran que en su escuela hay un niño con esa discapacidad. Y le hacen así como que el codito al papá y le dicen, oye, ¿tú sabías que tiene un derecho humano tu niño de que pues no debe ser discriminado, que la escuela debe tener todo esto? Yo te puedo sacar un amparo, yo te puedo decir qué hacer. ¿Y eso es trabajo o no es trabajo? Sí. Sí. Y luego, yo a donde voy, siempre donde voy encuentro trabajo. Precisamente por eso. Porque hago así como que, oye, como que ahí te están vulnerando un derecho, mano. Como que ahí no es la vía, mira, yo te recomendaría que hicieras esto. Digo, perdóname que me meta, a lo mejor me vas a decir que me meto lo que no me importa, pero pues para que tu niño tenga todo completo sería así. Y muchos de ustedes son mamás y muchos de ustedes son papás y tienen niños en la escuela. Y deben de tener algún tema así, o de conocer a alguien que tenga un tema así. Ni siquiera a lo mejor en el salón de sus niños, pero en la escuela sí debe de haber un caso así. Y luego,
¿Son abogados, sí o no? ¿Conocen su papel como abogados, sí o no? Yo les he dicho, los derechos humanos se ven en todas las materias, laboral, civil, familiar, penal, constitucional, todas las materias. Si ustedes no conocen derechos humanos, ahí va a haber alguien que les coma el mandado. Derechos humanos no nada más para los, como dice el Bukele, los derechos humanos no nada más son para los delincuentes, como él dice, no, son para todos. El problema es que no lo saben usar. Entonces yo diría que los abogados de ese país no saben usar los derechos humanos, no saben ocuparlos, porque los derechos humanos a mí me han dado de comer, y no necesariamente en el área penal, me han dado de comer en el área familiar, en la materia civil, en la materia administrativa, que es la que menos me gusta, también, o sea, entonces hay que tener en cuenta toda esa parte. ¿Por qué creen que los hospitales tienen elevadores? Para que precisamente no los acusen de discriminación, aunque sean hospitales de gobierno, ¿sale? Precisamente por ese tema. Bueno, aparte que es una manera más fácil de desplazarse, pero sí tengan en cuenta ese tema. Sí tengan muy, muy presente toda esa parte. Porque al final del día, si ustedes entran por esa brecha, híjole, ustedes se imaginan, vamos a poner un ejemplo, que le cobren barato al papá, a la mamá, que le están resolviendo el asunto jurídico. ¿Ustedes no creen que ese papá o esa mamá va a hablar de ustedes súper bien? ¿No les va a generar más chamba? Sí, pues sí. Sí, Y luego, ¿por qué no se ponen a ver las convenciones? Digo, ya me dijeron de la Constitución, perfecto. Muy bien, ya de la Constitución ya tenemos 5 derechos ahí, ¿y dónde están? Perfecto. ¿Y de los tratados internacionales? Están pintados, son de adorno, nunca los vamos a ocupar. Se los voy a decir así. Yo el día me postulo muchos problemas en la mente, y aparte vienen muchos trabajos, como tal. Yo veo una noticia, no, pues fulanito de tal le pasó esto, y empiezo a pensar, ¿cómo lo solucionaría yo? ¿Cómo lo arreglaría? Y de esa postulación nace investigar, nace la investigación de mi parte. Si ustedes no investigan, les voy a decir un ejemplo. Yo en lugar de entrar a veces al baño con el celular, entro con un libro. ¿Por qué? Porque me apasiona este tema, me gusta y quiero seguir, quiero poder más. ¿A ustedes qué los detiene? Yo en la mañana se los dije. A muchos de ustedes me tienen mucha ventaja. Ustedes tienen hijos, yo no tengo un hijo para que me dé motivación. Ustedes tienen a lo mejor a sus papás que los apoyan, yo no tengo a ninguno de mis papás que me apoye. Ustedes tienen a lo mejor a hermanos, tíos y todo esto que los apoye, yo no tengo a nadie de esos. Yo me tuve que alejar de mi familia y se los dije. Yo solamente tengo a mi esposa y a mis 19 perros. Es todo lo que tengo y todo lo que necesito. Ustedes que tienen todavía más que yo en ese sentido, que no van al psicólogo como yo, que yo sí voy una vez a la semana al psicólogo. ¿Qué les falta a ustedes? Esa es la pregunta. ¿Qué les falta? A mí me falta Para empezar estudiar. bueno, ¿qué te falta para agarrar la convención y leerla? ¿Qué te quita? Tienen que ponerle más punch. Yo puedo, te les juro que yo puedo, no, discúlpame, gato, no es la idea regañarlos. La idea es que ustedes, yo les puedo traer la ley digerida. Podemos leerla, analizar unos artículos y tan tan. Pero ¿cuánto se les va a quedar? Seamos realistas, ¿cuánto se les van a quedar? Que si ustedes lo leen, lo interpretan, lo analizan, ¿no habrá más aprendizaje de esa parte?
Porque en la escuela nos enseñan así. Agarran la ley. En tal artículo dice esto, bla, 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 nos desentrañan, nos platica, todo bonito. ¿Y cuánto se te queda? Esa es la realidad. ¿Cuánto se te queda de ahí? ¿Todo se te quedó? ¿Los 60 minutos de clase se te quedaron? Vienen aquí conmigo y les hago lo mismo. ¿Cuánto se les queda? A que si se ponen ustedes a agarrar el libro y vienen acá y me contestan y me humillan y dicen, no, pues yo sé más que el profe, perfecto. ¿No creen que habría un aprendizaje más fuerte porque se refuerza al usar el artículo? Les voy a poner un ejemplo. Su compañera Diaman, ella ya se aprendió de memoria cuáles son los derechos que protege al imputado. A ver, Diaman, en manera internacional y local, ¿cuáles son los derechos, cuáles son los artículos que protegen los derechos del imputado? ¿Y de qué ley? Diaman, si estás ahí, Diaman, creo que debe estar ocupada. Sí, creo que sí debe estar ocupada. Bueno, Ay, dígame, licenciado. Es que mi mamá me vino a hablar. Ok, a ver, Diaman, ¿cuáles son los artículos y las leyes que hablan de los derechos del imputado internacionales y nacionales? Del Código Nacional, el artículo 113. Ujú, De la Constitución, el 20, apartado B. ujú. Del artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 14. Ujú. Y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el 8. Ok, ya se los aprendió. Ya lo sabe porque los ha usado. ¿Sale? Entonces, ahí es donde cabe la pregunta. ¿Por qué ustedes no están usando los otros artículos? El problema de un niño con discapacidad es un problema que puede ocurrir en cualquier momento. Que puede venir a ustedes en cualquier momento. ¿Sí queda claro? ¿Qué necesito en ese sentido? ¿O qué necesitan ustedes en ese sentido? Pero bueno, ya, basta de regaño. Seguimos sobre la misma marcha. Ok. Entonces, ahí ya tenemos como tal que es, ay Dios mío, acá está. El artículo 7º, segunda fracción, en todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será su protección del interés superior del menor. Todas las actividades relacionadas, perfecto. ¿Y qué es el interés superior del menor? Bueno, eso nos lo dice la Constitución, ¿sale? Tal cual. Permítanme. ¿Dónde nos lo dice la Constitución? Artículo 4º, párrafo 9º constitucional. ¿Sale? Ok. Les voy a pedir un favor para ir mejorando toda esta parte. Van a ir a comprar una constitución en donde ustedes quieran y van a empezar a rayar los artículos que empecemos a usar acá. ¿Sale? Si hay uno repetido, me dicen ustedes y nombramos otro. Para que al final del día tengan su constitución bien rayadita y bien usada. ¿Sale? En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior del menor, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a satisfacción de todas de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral. Ahora, un niño que está en silla de ruedas, ay, perdón, esto es acá, ajá. Un niño que está en silla de ruedas, ¿cómo se verá reflejado un sano desarrollo o sano esparcimiento para su desarrollo integral si él no puede jugar fútbol, si él no puede jugar básquetbol? O sea, ¿qué tendría que hacer la escuela entonces para en ese sentido que tenga ese sano esparcimiento? Porque tiene que cumplir el interés superior del menor de escuela también. Esa es la pregunta. Nunca se han preguntado esa parte, ¿cómo le tienen que hacer las escuelas? O cómo le tendrían que hacer. Porque a poco el niño se va a quedar sentado ahí, bueno, ya de por sí está sentado, pero se va a quedar ahí en la banca mientras los demás niños juegan básquetbol, mientras los demás juegan fútbol. ¿Y el qué? Ahí quédate porque no puedes hacer nada.
¿Qué tendría que hacer el maestro de educación física en ese sentido? Es que hay otro tipo de actividades que debe tener el menor. Hay otro tipo, por usar el balón, tener unas cuerdas, usar esto, o sea, es diferente. Ahora, ¿Y es cuántas escuelas? iniciativa del maestro hacia el alumno. Ok. Y la pregunta es, ¿cuántas escuelas lo hacen? Y no debe ser iniciativa del maestro, es obligación de la escuela, ¿de acuerdo? Lo están leyendo ustedes, no se lo estoy platicando. Si queda claro cómo es toda esa parte. Lo que pasa es que el sistema educativo tiene muchísimas deficiencias. Por ejemplo, También del Ministerio Público, y no sí, tenemos que hacérselo cumplir nosotros. sí, 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 eso es verdad. ¿Se puede hacer una pregunta, Liceo Alfredo? Adelante, adelante. A ver, ¿por qué la educación a nivel nacional quitaron la materia de civismo? Híjole, me vas a hacer hablar de un tema que me da mucha tela de dónde cortar. Está muy bueno, este tema está buenísimo para Mira, verlo. te voy a hacer una pregunta más, canija. Cuando mi mamá estudió la prepa, le dieron latín, le dieron filosofía cuando estudiaba la preparatoria. Ella a mí me dio clases de filosofía y de latín cuando yo era joven, ¿sale? Porque me dijo que era parte de la educación de la preparatoria, aunque la preparatoria no me lo estaba dando. Y me obligó a aprender latín, antes de que yo la estudiara en el seminario. Me enseñó filosofía antes de esa parte. Entonces, ni siquiera vamos al tema del civismo o la cívica y la ética, o como le dicen hoy en día, ciencia, tecnología, sociedad y valores. Es la nueva materia que le pusieron. La verdad es que vámonos más para atrás. La filosofía es lo que nos enseña a preguntarnos el porqué de los porqués. El por qué me pongo esta sudadera, por qué me gustan las serpientes, por qué me gusta la tecnología, por qué tengo un reloj Smart Band, por qué tengo un celular iPhone, por qué tengo una computadora Acer, por qué, todo, el porqué de los porqués. ¿Cuántas veces ustedes, se han preguntado los porqués de sus vidas? Cuestionamientos existenciales, todo eso, ok. Ahora pregúntense el porqué de la ley, ¿por qué dice eso? La filosofía proyectada hacia el derecho es otro cuento. Y es algo que casi nadie hace y tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo. Yo lo dije el otro día, no sé si esté Fer ahí, pero Fer me preguntó que quién eran los derechos de autor de la Constitución. Y yo le manejé que realmente todos podríamos ser parte de esos derechos de autor de la Constitución. ¿Por qué? Porque todos podemos aportar ideas para hacer una ley. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido una idea al respecto? De proponer una ley, de hacer una diferencia, o de hacer una tesis en contra de una ley injusta. No una paro, una tesis, un planteamiento de tesis al respecto. ¿Cuántos? Es complejo. Es el análisis que tenemos que hacer. Es la lucha que tenemos que llevar a cabo. Yo los he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir ahorita. Si ustedes no son parte de la solución, son parte del problema. Y si yo como maestro no les inculco, les meto esa idea en la cabeza, en sus cabezas, ¿sale? Habré fracasado como maestro. Yo tengo que enseñarles a ustedes que ustedes tienen que poder más que yo, una. Dos, tienen que superarme, porque el alumno siempre tiene que superar al maestro, ¿sale? La tercera, tienen que visualizar todavía más allá. Yo soy como ajedrecista, preveo 3 jugadas. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana que me enfrente a otro abogado, que ya me ha pasado, que prevea 7 jugadas adelante de mí? Me va a ganar, así de simple. Así tienen que ser ustedes. Yo preveo todas las posibles preguntas de un tema que tomo. Y la verdad es que muy rara vez ha pasado que me ganen ustedes a mí.
en este juego de ajedrez que es el estudio. Y debería de ser al revés, deberían de darme más batalla. Deberían poder más todavía. Eso es lo que les enseño. Yo les trato de picar el orgullo en cada clase, diciéndoles, tienen que ponerle, tienes que echarle más, No sé si lo logro. No sé si lo estoy pudiendo hacer. Pero estoy poniendo todo de mi parte para eso. Todo. Aquí dejo todo. Me siento mal el estómago, abusé de comer caldo de camarón y jaiba, y me duele bastante el estómago, estoy con sonidos aquí en la panza bien canijos, ¿sale? Y les pude haber dicho, me siento mal, no voy a dar clase. Y dije, no, sí voy a dar clase. Tengo que poder. ¿Qué puede más, mi estómago o yo? Yo puedo más. Nada más es una hora. Es el tema complejo que tienen que entender a la hora de buscar los derechos humanos, de proyectar. Pónganse a pensar, ¿hay mujeres en su alrededor? Yo tuve madre, tuve abuelita, no tuve hermanas, no tuve hijas, pero bueno, tuve mamá y abuelita, de entrada. Tengo esposa, ¿vale? 3 mujeres en mi vida. ¿Tengo o no la obligación de conocer los derechos que defienden a la mujer? Sí. Mi esposa es indígena, ¿sale? Mi cuñado es indígena. Mis suegros son indígenas. ¿Tengo la obligación de conocer los derechos que protegen a los pueblos indígenas? Sí. Yo soy una persona con sobrepeso. No hay derechos que me protejan como persona de sobrepeso. Pero como hombres tengo que saber los derechos que me protegen como persona. Tengo 19 perros, tengo que saber tengo conocimiento de la Ley de Bienestar de Animal del Estado de Puebla, ¿sale? Porque tengo perros, tengo que saber cómo los protege la ley. ¿Y cómo me puedo meter en una bronca si mi perro muerde a alguien cuando lo saco a pasear? Así de sensible. 4 temas tengo que conocer de entrada por lo que me rodea. Tengo un papá que está a unos años de ser adulto mayor. 4 o 5 años, no me acuerdo cuántos años le faltan. Me lleva 22. Me faltan unos años para ser adulto mayor. ¿Tengo la obligación de conocer la ley de adultos mayores? Sí. ¿Las obligaciones que yo tengo sobre él por ser mi padre? También. ¿Ya vieron cuántos derechos tengo que conocer? ¿Hay ley general de adultos mayores? Sí. ¿Hay tratados internacionales para el tema de adultos mayores? También. ¿Hay convenciones internacionales en cuestión de pueblos indígenas o pueblos originarios? Sí lo hay. En materia de mujeres también lo hay. Y eso nada más es el rango que me rodea más cercano. Lo más cerca de mí, o sea, mi papá, pues, que es el único que me vive, porque mi mamá ya no me vive, pero ahí fuera mi rango más cercano, todas las leyes que tengo que conocer para protegerlos a todos. Porque es mi trabajo como abogado. Ahora amplíen más el rango. ¿Cuántos clientes tengo? ¿Qué asuntos he llevado? Tengo que ampliar más el rango de protección para al final del día cumplir el principio por persona. Porque el Estado no lo va a hacer. Si no lo hace a la hora de decirles, hay pasamanos en la escuela, hay señalización, hay braille en la escuela, todo eso. Si no lo hace el Estado con los niños, que debería de hacerlo, ¿sale? ¿Qué va a pasar con nosotros? Sí se dan cuenta de lo que les estoy diciendo, sí lo proyectan, sí lo están analizando o me están dando por mi lado. Licenciado, y en cuestión de que, bueno, yo lo veo como un derecho la alimentación en las escuelas, porque yo lo veo también en los reclusorios. ¿No estará afectando también la alimentación en las escuelas? Claro, pero ¿quién hace algo? ¿Quién dice algo? Nadie. Ahí tienes el tema. Todo el mundo se queja, pero yo no veo a nadie metido en amparo. Todo el mundo se queja, pero yo no veo contratado a un abogado que haga algo al respecto. Vuelvo a lo mismo. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. ¿Y se puede hacer algo? Claro que se puede hacer algo. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué están haciendo? Eso es lo que tienen que pensar.
Eso es en lo que tienen que proyectarse y darse cuenta de esas partes, de esas vulnerabilidades. ¿Sí queda claro? Licenciado, por los últimos 4 minutos. Es que yo quisiera aterrizar algo sobre eso que está platicando. A ver, dime, a ver si se puede. Yo estoy analizando mi tema de tesis y tengo mucha controversia. Trabajo de campo porque no hay antecedentes de ese tema. Cuestión es que eh, no sé cómo aterrizarlo, pero se puede eso. ¿Qué pasa cuando tener el derecho? Hay un embarazo inesperado. Y por ejemplo, si la mujer no lo quiere tener, tiene el derecho de abortar porque es. La verdad es que casi no te escucho nada, te escuchas como que entrecortada. ¿Ya me No escucho sé mejor? si Sí, se escucha entrecortada. ya te escucho mejor, a ver, O sea, otra vez. sí. ¿Qué pasa con este derecho que queda vulnerado en un panorama así? Si hay un embarazo inesperado, no planeado, y no estoy hablando precisamente de una violación así, simplemente porque la persona Se me queda olvidó tomar la pastilla del día siguiente, punto. ajá, está, y entonces la persona, el progenitor no quiere tener ese hijo, pero ella sí. Y entonces él no puede hacer nada porque es su cuerpo y es su decisión, ¿cierto? Sí, 9 meses después nace el bebé y entonces le llega la pensión alimenticia, ¿cierto? El así es. Estado Es eso. más, ni siquiera a los 9 meses, le puede llegar, aunque esté embarazada, ya le puede pedir alimentos, Entonces, ¿qué pasa cuando ella no quiere, pero él sí? Y digamos que él tiene la capacidad económica y tiene el apoyo de la familia para tener en buenas condiciones ese bebé. Y entonces, ¿por No, qué el cuerpo y no. de no tenerlo, la decisión? Yo siento que se le genera violencia psicológica en ese momento a la persona que sí quiere tenerlo. O sea, ¿tú estás diciendo que se le está vulnerando un derecho al hombre por no tener una toma de decisión al respecto del embrión? Pues sí, porque al final del día, como tenerlo en su cuerpo, ese estado de indefensión, No, porque no es su cuerpo. A ver, pero vamos a manejar responsabilidades. A ver, vamos primero por eso. El hombre que tiene relaciones sin protección se atiene a una consecuencia jurídica, que es el embarazo y tener que dar alimentos, ¿sale? Manutención hasta que ese niño ya no necesite de él, ¿de acuerdo? Esa es la consecuencia jurídica de tener relaciones sin protección. Y también es su responsabilidad tener protección, ¿sale? Entonces, en ese aspecto, se fregó. El hombre en el sentido de que sí quiere, él está esperanzado tener un hijo, pero físicamente él no los puede tener. Tiene que tenerlos con alguien más. Vamos a imaginar que embaraza a su novia de la infancia, a su crush, a quien sea, y ella no lo quiere tener. No es una decisión que le corresponda porque él no lo tiene dentro. ajá, Y no queda en un estado de indefensión. Simplemente si el hombre quiere, te voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo quisiera procrear y mi esposa dijera, ¿sabes qué? Tú y yo dijimos desde el principio de la relación que no íbamos a tener hijos, pues yo me puedo dar la vuelta y buscar otra mujer, divorciarme y buscar otra esposa. ¿Sí o no? ajá. La mujer no tiene esa oportunidad de buscar otra pareja ya que está embarazada, o bueno, ponte tú que sí la tiene esa decisión, sí se puede tener, pero ya no es tan fácil que antes de tener el bebé. O sea, ahora, si tú le das un derecho progresivo a la persona, nos tenemos que ir. Me hubiera gustado ampliar un poquito más, pero nos tenemos que ir. Si quieres el sábado, plantéalo, que es en las tertulias de derecho, ¿sale? Y pues ahí lo hablamos más explayadamente, ¿de acuerdo? Bueno, cuídense mucho, nos vemos. Ahorita vamos a empezar inglés. Ya Ok, les mandé el enlace, ¿eh?